Bien chicos, hoy vamos a hablar de los verbos con preposición. No de los verbos phrasal verbs, sino de los verbos con preposición normales y los que tienen más uso, los que más se usan. Vamos a empezar con listen. Listen es un verbo en el que los hablantes de español fallan bastante a menudo. ¿Por qué? Porque en inglés siempre lleva to. Da igual si lo que escuchamos son cosas o a personas. Nosotros decimos, yo escucho a Pedro, pero por ejemplo, si decimos yo escucho música, ya no ponemos preposición. Mientras que en inglés siempre ponemos preposición. I listen to Pedro o I listen to music. Entonces, da igual que sea una persona o una cosa, en inglés siempre vamos a tener to. Con want y need, siempre que le añadimos un verbo, ese verbo va a ir con to, ambos. Want to, need to. Sin embargo, en español no tiene preposición. Yo quiero correr, por ejemplo, o necesito andar. No tienen preposición en español, pero en inglés siempre llevan to, por eso se falla mucho. I want to go there. Quiero ir allí. Entonces el to, nosotros decimos quiero ir y nos saltamos la preposición, no ponemos preposición, pero ellos sí, en inglés sí. I want to go. O, por ejemplo, I need to rest. Necesito descansar. Nosotros no decimos necesito descansar, nada de eso. Necesito descansar. I need to rest. En inglés siempre va con to. Bien, vamos con un verbo muy común que es marry. El verbo casarse. En español decimos casarse con, estar casado con, etc. Ese con en inglés no va a ser with, va a ser to. Por ejemplo, she is married to John. Ella está casada con John, pero ellos no dicen con, sino dicen to John. She got married to John. Ella se casó con John. Ella está casada, ella se casó. Pero siempre con el to. Sin embargo, cuando utilizamos el verbo marry como casarse, sin poner get, ni is, ni estar, o are, entonces lo que hacemos es no poner ninguna preposición. She married John. Ella se casó con John. Y aquí ya no ponemos to. Pero es porque vamos con el sujeto, verbo marry, y después con quién. ¿De acuerdo? Aquí no ponemos to, pero en los demás casos sí. Si tenemos dudas con estos verbos, talk, speak, que son sinónimos, este más informal y este más formal, pues ante la duda tenemos que poner to. Hay otro vídeo en mi canal en el que se explica cuándo se podría poner with. Pero ya digo que ante la duda, talk to. She talked o spoke to him. Por ejemplo, ella habló con él, pero ellos dicen to. Fijaos qué pasa con el verbo pay, pagar. Si ocurre lo contrario que en español, decimos, si pagamos a alguien, en inglés no se pone preposición. Por ejemplo, I paid Jim. Yo pagué a Jim, le pagué a Jim, pero en inglés no se pone ese a. I paid Jim. Pero sin embargo, si queremos pagar algo, I paid for the drinks, por ejemplo. Yo pagué las bebidas, pero ellos dicen pagué por las bebidas. En algunos países de Sudamérica sé que se dice pagar por, igual que en inglés.
Tenemos wait, el verbo esperar, que en inglés va a ser con la preposición for. El verbo esperar físicamente en un sitio a alguien o a algo. I was waiting for the bus. Yo estaba esperando al autobús. For the bus. En algunos países de Sudamérica también se dice esperar por. Wait for. O I was waiting for my sister. Yo estaba esperando a mi hermana. Cuando queremos solicitar algo, por ejemplo, solicitar un préstamo o una beca o algo por el estilo, nosotros en español decimos solicitar una beca, solicitar un préstamo, pero en inglés se le pone una preposición que es for. Apply for. He applied for the loan. Él solicitó el préstamo. Fijaos aquí en esta expresión, caer en amor con, enamorarse de alguien. Tenemos dos preposiciones, in por un lado y with por otro. She fell in love with him. She fell in love with him. Ella se enamoró de él. In, with. Depend es diferente al español. Depender de. Ellos dicen depend on. Por ejemplo, he depends on his salary. Él depende de su salario. Bien, tenemos el verbo consist, consistir o constar, y si tenemos un sustantivo, un nombre, vamos a poner of, consist of. Y si tenemos un verbo, vamos a poner in. Por ejemplo, this essay consists of 3 parts. ¿Okay? Este trabajo consta o consiste en 3 partes. Consta de 3 partes. This job consists in delivering parcels. This job consists in delivering parcels. Este trabajo consiste en repartir paquetes. Of para cosas, sustantivos, in para verbos o actividades. Sin embargo, insist, insistir, va a ser siempre con on, ya sea sustantivo o ya sea verbo. Por ejemplo, he insisted on the matter. Él insistió en el asunto. O he insisted on going to the cinema. Él insistió en ir al cine. Vamos a ver el verbo think, un verbo muy común, pensar o creer, que vamos a tener, en el cual vamos a poder poner of o about. Por ejemplo, pensar en alguien va a ser con of. I think of her. Yo pienso en ella. Pero si estoy reflexionando sobre algo, lo que digo es I think about the question, por ejemplo. Yo pienso sobre la pregunta. O I'm thinking, también se puede decir. About the question. Es decir, cuando el significado es imaginar, recordar, tener en cuenta, etc., es of. Sin embargo, cuando es reflexionar sobre algo, es about. Uno muy parecido es dream. Y
en el 90% de los casos vamos a ver of. También se podría decir about, pero muy frecuente, es mucho más frecuente of. She was dreaming of her father. Ella estaba soñando con su padre. Nosotros decimos con y en inglés se dice of. Tenemos el verbo arrive, que podría ir con at o con in. Nunca con to, que es lo que normalmente decimos nosotros por error, llegar a. Ponemos to, pero no es to, es at o in. At va a ser para sitios pequeños, menores que un pueblo o una ciudad. Por ejemplo, she arrived at the pub. Por ejemplo, ella llegó al pub. O podemos decir también she arrived in London. Ella llegó a Londres. In, porque es pueblo, ciudad, país, etc. Mientras que menor que eso, menor que pueblo, ciudad, país, etc., entonces es at. Bien, cuando uno se concentra en algo, en inglés se dice concentrate on something. He concentrated on the exam. Él se concentró en el examen. Spend, cuando significa gastar dinero, entonces lleva la preposición on. Por ejemplo, he spent a lot on clothes. He spent a lot on clothes. Él gastó mucho en ropa, on clothes. Complain, quejarse, lleva la preposición about. Quejarse por o quejarse de. He complained about the taxes. Él se quejó de los impuestos. Bien, y con esta pregunta curiosa, pues me despido hasta el próximo vídeo. Espero haber sido útil y hasta la próxima. Bye bye.